Cordial saludo, bienvenidos a la exposición sobre electromagnetismo. Vamos a empezar por definir qué es el electromagnetismo. Para poder conocer el significado del término electromagnetismo, se hace necesario, en primer lugar, descubrir su origen etimológico. En este caso podemos establecer que se trata de una palabra que deriva del latín. Exactamente procede de la suma de los siguientes componentes léxicos de dicha lengua. El sustantivo electrón, que significa electricidad. La palabra magnes, que puede traducirse como imán. El sufijo ismo, que se emplea como sinónimo de sistema o de actividad. La noción de electromagnetismo se utiliza para nombrar a la alteración que se establece entre campos magnéticos y campos eléctricos. El concepto también se emplea para denominar a la especialización de la física centrada en el estudio de estas cuestiones. El electromagnetismo se encarga de la descripción de los fenómenos que se desarrollan a partir de la intervención de cargas eléctricas, tanto en movimiento como en reposo, que dan lugar a campos magnéticos y eléctricos y que producen efectos sobre gases, líquidos y sólidos. Desde el siglo VI a.C. ya se conocía que el óxido férrico, al que los antiguos llamaron magnetita, poseía la propiedad de atraer partículas de hierro. Hoy en día la magnetita se conoce como imán natural y a la propiedad que tiene de atraer los metales se le denomina magnetismo. Los chinos fueron los primeros en descubrir que cuando se le permitía a un trozo de magnetita girar libremente, este señalaba siempre a una misma dirección. Sin embargo, hasta hace mucho tiempo después, esa característica no se aprovechó como medio de orientación. Los primeros que le dieron uso práctico a la magnetita en función de la brújula para orientarse durante la navegación fueron los árabes. Como sabemos, la Tierra constituye un gigantesco imán natural. Por lo tanto, la magnetita o cualquier otro tipo de imán o elemento magnético que gire libremente sobre un plano paralelo a su superficie, tal como lo hace una brújula, apuntará siempre al polo norte magnético. Como aclaración, hay que diferenciar el polo norte magnético de la Tierra del polo norte geográfico. El polo norte geográfico es el punto donde coinciden todos los meridianos que dividen la Tierra, al igual que ocurre con el polo sur. Sin embargo, el polo norte magnético se encuentra situado a 1200 kilómetros de distancia del norte geográfico, aproximadamente sobre la isla Amund Ringnes, lo cual hacia donde apuntan siempre las agujas de la brújula y no hacia el norte geográfico, como algunas personas erróneamente creen. Entonces aquí tenemos la ubicación del norte magnético como tal en rojo y del norte geográfico, que es donde coinciden las líneas de los mapas, muy diferente al verdadero norte magnético como tal que tiene la Tierra. Teoría de cambio polar, el sistema cambiante polo norte magnético de la Tierra. En los últimos 150 años, el polo magnético se ha deslizado hacia el norte a lo largo de 1000 kilómetros. Los científicos sugieren que migra unos 10 kilómetros por año e incluso puede ir de un polo a otro. Últimamente la velocidad se ha acelerado a unos 40 kilómetros por año y podría llegar a Siberia en unas pocas décadas. El mapa histórico de declinación de la NOAA muestra líneas de declinación magnética constante, líneas isogónicas. Las líneas isogónicas son una indicación de la dirección que apuntarán las agujas de la brújula a lo largo de las líneas de la fuerza magnética. En este tramo de mapa podemos observar cómo se ha desplazado el norte magnético de la Tierra desde 1904 hasta el año 2007. Inducción magnética. Si cogemos un alambre de cobre o conductor de cobre, ya sea
con forro aislante o sin este y lo movemos de un lado a otro entre los polos diferentes de dos imanes de forma tal que atraviese y corte sus líneas de fuerza magnética, en dicho alambre se generará por inducción una pequeña fuerza electromotriz, FEM, que es posible medir con un galvanómetro, instrumento semejante a un voltímetro, que se utiliza para detectar pequeñas tensiones o voltajes. Entonces aquí tenemos el experimento en un diagrama, tenemos dos imanes que están generando una fuerza de atracción, pues sus polos son opuestos y se mueve el alambre entre ellos y con el galvanómetro se detecta la generación de los o del FEN. Este fenómeno físico conocido como inducción magnética se origina cuando el conductor corta las líneas de fuerza magnética del imán, lo que provoca que las cargas eléctricas contenidas en el metal del alambre de cobre, que hasta ese momento se encontraban en reposo, se pongan en movimiento, creando un flujo de corriente eléctrica. Es preciso aclarar que el fenómeno de inducción magnética solo se produce cada vez que movemos el conductor a través de las líneas de fuerza magnética. Sin embargo, si mantenemos sin mover el alambre dentro del campo magnético procedente de los polos de los dos imanes, no se inducirá corriente alguna. Aquí lo tenemos más detallado. Bueno, vamos a ver una aplicación práctica del electromagnetismo. En este caso, vamos a tratar el tema de las cocinas de inducción magnética. En general hay un problema con respecto a los recursos naturales, en este caso con el gas. Llevamos más de 150 años gastando estos recursos de una manera desmedida, lo cual está llevando que tanto a nivel nacional como mundial este se agote. Aquí en Colombia tenemos reservas de gas natural para menos de 10 años. Después lo vamos a empezar a importar y cuando ya no tengamos de dónde sacar más, ¿qué vamos a hacer? Entonces tenemos que hacer eficiente lo que tenemos y una manera es aprovechando la electricidad, que si bien es cierto se genera en algunas ocasiones por medio de estos recursos naturales, si logramos hacerla más eficiente, vamos a aprovecharla por más tiempo. Tengamos en cuenta que la cocción de alimentos a nivel residencial representa el 40% del consumo de gas. Ahí les dejo las estadísticas y una breve nota por si quieren profundizar en el tema. Bueno, ¿qué es una cocina de inducción magnética? Una cocina de inducción es un tipo de cocina vitrocerámica que calienta directamente el recipiente mediante un campo electromagnético en vez de calentar mediante calor producido por resistencia. Tengamos en cuenta que aquí el término cocina es más fácil encontrarlo e investigarlo que si lo llamáramos estufa, para que tengan eso presente. ¿Cómo funciona una cocina de inducción magnética? Estas cocinas emplean el campo magnético alternante como base, que se encarga de magnetizar el material ferromagnético del recipiente en un sentido y en el otro. Durante este proceso no se pierde mucha energía, como ocurre con los fogones de gas, ya que la energía está focalizada y solo se produce cuando está en contacto con el metal. El material se agita magnéticamente y la energía que absorbe luego se desprende en forma de calor. De esta manera el recipiente al contacto con la placa comienza a calentarse, porque a través del material ferromagnético puede recibir el calor. La ley de Faraday es la que demuestra que el contacto de un metal con material ferromagnética produce calor y por lo tanto puede empezar a calentar los alimentos. Vamos a ver un diagrama que nos va a ilustrar mucho mejor este concepto. Entonces, tenemos la fuente de poder, tenemos una bobina que lógicamente está conectada a esa fuente de poder. Tenemos un campo electromagnético, un material semiaislante, como es una superficie de vitrocerámica, y tenemos la olla. Entonces, ¿qué pasa? La bobina siempre va a estar energizada al momento de encender la estufa. Pero ¿qué necesitamos para cerrar el circuito? La olla o el sartén. Esta olla o sartén ya por medio de su base como tal me cierra el circuito y es cuando se empieza a producir la generación de los FEM.
que habíamos ya visto en una de las diapositivas anteriores. Este fenómeno de los FEM hace que se libere electricidad. En este movimiento de electrones, en este movimiento atómico, es donde se produce eh, el calor proveniente de, de ese campo electromagnético. Se necesita que la olla, la sartén o el cazo que se vaya a colocar sobre la placa de la cocina de inducción posea, aunque sea solamente en su base, material ferromagnético, para que así se genere el campo. En la actualidad, la industria está considerando esta necesidad en sus nuevas líneas de productos. Los utensilios de cocina de los siguientes materiales no sirven: aluminio, cobre, cerámica, vidrio, terracota. Entonces, si usted tiene ya su estufa, su cocina, inducción, y quiere saber si le va a servir los utensilios que tiene en la actualidad, usted con un imán lo puede comprobar. Entonces se va a dar cuenta que el imán no se va a adherir al aluminio, ni al cobre, ni a la cerámica, mucho menos al vidrio. Entonces son utensilios que no le van a servir. Ya el comercio se está preocupando por esto y está empezando a traer más de estos productos y a elaborarlos más porque hay una demanda creciente de estos. Bueno, miremos las ventajas. Mayor eficiencia energética. Y se considera que el tiempo de cocción se reduce en un 50%. Estamos aprovechando más el recurso. Hay una rapidez de calentamiento, lógicamente, viniendo de esta eficiencia energética. Son muy fáciles de limpiar. Realmente el material vitrocerámico, solamente en caso de un reguero y eso que es muy complicado que llegue a presentarse una situación de estas, sería muy fácil de limpiarlo. Tiene un sistema automático de detección. ¿Qué quiere decir esto? Yo enciendo la estufa, se enciende un sistema de extracción y ventilación, pero para que empiece a funcionar como tal, el sistema se necesita cerrar el circuito y el circuito se cierra al colocar la olla o el sartén. Lógicamente, todas estas ventajas traen una menor contaminación ambiental. Bueno, ahora vamos a ver las desventajas, que lógicamente las hay. Exclusividad de menaje de cocina. Si no tengo utensilios que sean compatibles con la generación de la inducción electromagnética, debo cambiarlos. Lo vimos en la diapositiva anterior. Son costosas. Súmele a eso los aranceles nacionales de importación, las hacen más caras. La idea es masificar el consumo para que sea más fácil adquirirlas. Dependencia al suministro eléctrico. Se va la energía eléctrica, nuestra cocina de inducción no va a funcionar. Y mucho ojo a las emisiones de radiación. Hay recomendaciones con respecto a mujeres en estado de gestación que es mejor que no utilicen la cocina de inducción magnética porque se está produciendo unas radiaciones que aún están en estudios para certificar completamente que cumpla con la normativa internacional. La verdad es que ha sido algo revelador descubrir cómo funcionan las cocinas de inducción, ya que no conocíamos lo mucho que está avanzando la ciencia, no solo para facilitarnos la vida, sino para convertirnos en personajes más eficientes, permitiéndonos ahorrar todo lo que sea necesario, pero sin renunciar a la comodidad de los avances de una cocina moderna. Aquí les dejo la bibliografía, tanto el tema del electromagnetismo como de las cocinas de inducción, por si quieren profundizar más en estos temas. Muchas gracias por su atención.